Esta práctica de bondad amorosa en inglés es conocida como loving kindness y en Pali como metta, con doble T, metta. Y inicialmente esta práctica se le tradujo como amor incondicional, ¿sí? Y yo lo que he visto a lo largo de los años es que de repente cambió a bondad amorosa, ¿no? Se empieza a escuchar como más comúnmente como la práctica de la bondad amorosa. Y esto tiene una razón de ser, eh, de alguna manera. No fue un cambio caprichoso, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que creo que fue en los laboratorios en la Universidad de Wisconsin, que estuvieron haciendo una serie de investigaciones con este tipo de prácticas, con la bondad amorosa o meta y con la compasión o karuna, ¿sí? Y como les encanta a los neurocientíficos, la gente, los practicantes estaban conectados. ¿Sí? Uno de ellos fue Mathieu Ricard, el francés que vive allá, creo que en Dharamsala, en India, donde está el gobierno en exilio del Dalai Lama. Y participar en ese tipo de experimentos le valió el título del hombre más feliz del mundo. Yo creo que algunos de ustedes, si no es que la mayoría o todos o todas, han escuchado acerca de Mathieu Ricard y de que aparentemente él es uno de los hombres o el hombre más feliz del mundo. De hecho, tiene un libro que se llama Happiness en inglés y en español fue traducido como En defensa de la felicidad. ¿Sí? Es un libro muy bonito, la verdad que tiene mucho que ver con este tipo de práctica que estamos haciendo y habla inicialmente, ¿no?, de la necesidad que se tiene de cultivar un corazón amoroso. Y este corazón amoroso es, desde su perspectiva, es como la, la base para la compasión y la base para una sociedad armoniosa. Y estos experimentos, una de las cosas más increíbles o una de las conclusiones más increíbles a las que llegaron estos neurocientíficos es que la base del cerebro es la bondad, ¿sí? No la compasión, no mindfulness. La base del cerebro es la bondad. Entonces es un poco intrigante este asunto y les iré platicando un poquito más sobre este tipo de experimentos. Pero entre otras cosas, lo que quiere decir es que parte del desarrollo del cerebro, o sea, el cerebro humano, de eso estaba hablando, o sea, su base es la bondad amorosa. Entonces esto le empezó a dar una cierta relevancia a las prácticas. Esta relevancia estaba como acaparada por las prácticas de mindfulness, ¿sí? Pero a partir de este tipo de estudios, tanto la bondad amorosa como la compasión empezaron a tener muchísima más importancia. En otras áreas del conocimiento, la compasión ya estaba teniendo un cierto impacto, ¿sí? Particularmente en el área de la psicoterapia. No estoy hablando de la psicoterapia basada en la compasión, sino desde hace bastante tiempo, tanto el psicoanálisis como el psicoanálisis junguiano, o sea, el psicoanálisis tradicional como el análisis junguiano, ellos estaban explorando todas las prácticas de compasión que ofrece el budismo particularmente para empezarlas a aplicar en la práctica psicoterapéutica. Después, una de las que es más conocidas, que se desarrolló con posterioridad, es la de Paul Gilbert o Gilbert, que bueno, es británico, no sé si es inglés, pero sé que es británico, que desarrolla esta terapia muy bonita, que es la terapia basada en la compasión, ¿sí? Yo tengo un libro muy bonito de una analista junguiana que se llama Una llamada a la compasión, ¿no? A Call to Compassion. Es un libro que tengo en inglés y es un libro muy bonito. Y tengo otro libro que
creo que se llama, ahorita se me van los títulos, ¿no? Otro libro que se llama Freud and the Coach, ¿sí? O sea, Freud y el, no es cierto. The Coach and the Lotus, o no me acuerdo, ¿no? Pero parte del subtítulo es Freud y Buda. Entonces, los psicoanalistas freudianos tienen como varias aproximaciones. Hay varios libros escritos, este me gusta mucho, ¿no? De este, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, y por allá anda, por acá o por allá, ¿no? El texto. Pero entonces, que no solamente es la psicología cognitiva, que es la que tiene ahorita muchísima relevancia en el mundo actual y también en su relación con mindfulness, la que ha estado como interesada en este tipo de prácticas. Realmente el psicoanálisis freudiano y el análisis junguiano tienen buen rato, y el análisis arquetípico también con Hillman tienen mucho rato utilizando visualizaciones y utilizando prácticas de este tipo, o sea, prácticas que provienen del budismo, para integrarlas a la práctica psicoterapéutica. ¿Sí? Entonces, nada más quería comentar esta cuestión. Entonces, esta otra razón por la que se dejó de utilizar, o se deja de utilizar, o se utiliza un poco menos esto de amor incondicional, es porque parece mucho, ¿no? O sea, como un amor incondicional, es un amor que nada pide, un amor que es como un corazón que todo lo da y que nada pide a cambio. O sea, es un corazón en donde no cabe la reciprocidad, es decir, no te doy para que me des, te doy porque quiero darte, te doy porque te veo como un ser humano, te doy porque entiendo nuestra humanidad compartida, te doy porque entiendo la interconexión, ¿sí? Y te doy porque realmente quiero que estés bien, que seas feliz, que estés contento. ¿Sí? Entonces, imagínense un corazón que no pide nada, un corazón que no pide nada a cambio, un corazón que está completo y totalmente desidentificado de aquella persona o de aquel ser sintiente al que le ofrece algo. O sea, se lo ofrece porque quiere ofrecérselo. ¿Sí? Entonces, ese es como a veces un poco difícil de imaginar, pero les voy a invitar a que se imaginen un poquito, ¿qué? O que se hagan la pregunta, ¿qué será dar sin pedir nada a cambio? Muchas veces pensamos que eso es lo que hacemos, pero les invito también, cuando consideren que eso es lo que hacen, ¿qué pasa cuando por alguna razón la persona a la que le das no te da nada? ¿Sí? Y entonces cuando empiezas a sentir un poquito de, ¿qué pasó aquí? Un poquito de resentimiento, incluso un poquito de rencor. Y entonces te vas a dar cuenta de que yo estaba, o que te dolió, es más, te dolió porque no te invitó a su fiesta cuando tú le tratas súper bien, ¿no? Ni siquiera sabes por qué no te invitó a la fiesta, no sabes por qué no te incluyó en un grupo, no sabes por qué, pues, ¿por qué no te consideró? ¿Sí? Y entonces, híjole, te duele un montón, ¿no? Y entonces ahí empieza una serie de reacciones internas, emocionales, psicológicas probablemente, ¿no? Eso, claro que todo este tipo de reacciones tienen toda una historia, seguramente, pero es simplemente imaginarse dar sin pedir nada a cambio, ¿sí? E intentar hacerlo. Probablemente lo más cercano pues pueda ser con los animales, ¿no? Eh, y no sé, ¿no? No estoy segura qué tan incondicional sea eso, pero explorar esta posibilidad. Entonces, esto del amor incondicional es una práctica muy profunda, es una práctica que es constructiva, pero es una práctica que es deconstructiva también. Les decía que las deconstructivas las podíamos equiparar a las prácticas de percatamiento o prácticas vipassana, con un elemento de vipassana, que vipassana quiere decir contemplar cercanamente para percatarme, para poder ver la realidad, ¿sí? Para poder ver las cosas como son. Y es una práctica. Yo pensaba que si en mindfulness, una de las cosas que puede propiciarse con mucha, como muy claramente, es del lado de percatamiento o de constructivo, es darnos cuenta de la impermanencia.
con la práctica de la bondad amorosa lo hacemos con otro aspecto de la existencia que es el no yo, el no self, ¿sí? Es decir, empezar a desidentificarnos. ¿Sí? Esta es una práctica por excelencia en donde esta separación entre el otro y yo, digamos que eventualmente o idealmente empieza a desaparecer, se empieza a desvanecer, si se empieza a diluir esta separación, esta idea que yo tengo de que tú estás allá y yo estoy acá, de que este es mi espacio y aquel es el tuyo y de que yo no tengo nada que ver contigo. Y empieza a surgir un poquito más esta comprensión de lo que es la humanidad compartida. Empieza a surgir un poquito más un entendimiento que es un entendimiento experiencial, perdón, y es un entendimiento también eh, emocional y es un entendimiento cognitivo, ¿sí? Teórico si quieren, de qué es la interconexión, de cómo se da, ¿sí? Y parte mucho de la experiencia. Muchas veces hay mucha gente que cuando estamos practicando, estamos haciendo la práctica, de repente nota esa ruptura en donde cesa este distanciamiento del otro y de los otros y sentimos así como una emoción muy grande y casi al mismo tiempo se cierra, ¿no? Porque es demasiado. Decía el psicoanalista Jacques Lacan que a veces nos cuesta ver la realidad, que no podemos ver mucha realidad y que incluso cuando vemos mucha realidad nos podemos volver locos, ¿sí? Esa era una de sus definiciones de locura, cuando nos asomamos de lleno a la realidad. Nos volvemos locos si no estamos preparados. Eso decía Jacques Lacan, psicoanalista francés que también rompe con Freud, lo mismo que Jung, ¿sí? Es de esos grandes hijos de Freud que luego rompen con él para desarrollar, o sea, para llevar la teoría psicodinámica o el psicoanálisis en otra dirección. Entonces, bueno, hay una profundidad muy grande en la práctica de la bondad amorosa, es donde yo descubro, redescubro y recontacto mi humanidad profunda, ¿sí? Hay un poeta norteamericano que se llama David White, y él dice que con la práctica de mindfulness, al hacer acto de presencia con mi propia experiencia, de alguna manera hago acto de presencia con toda mi vulnerabilidad. Es decir, traigo todo, mi vulnerabilidad, mi dolor, mis pérdidas, mis expectativas, mis alegrías. Traigo todo, estoy aquí con todo y me abro y soy vulnerable ante ti, ante el mundo, ante mí misma, ¿sí? Esto no quiere decir que no hay como una especie de límites, claro que sí, y hay que aprender a protegerse, no es que una se abra y se ponga de pechito para que quién sabe qué pase, ¿no? Sino que te abres con esa vulnerabilidad, porque simplemente es cuando estoy abierto, cuando toco ese punto sensible y vulnerable en mi corazón, que me puedo abrir al mundo, que me puedo abrir a los demás. Y por eso la práctica de la bondad amorosa, y lo mismo que la compasión, o sea, la de bondad amorosa empieza con uno misma, ¿sí? Porque es a partir de aquí, a partir de que yo creo una especie de contenedor para acogerme a mí, como soy, con lo que viene, incluso con mis reactividades. Cuando empiezo a conocer mis tendencias odiosas o que yo odio, ¿sí? Con eso, aquí está. Y entonces aprendo a sostenerme a mí misma, a no huir, a no evadirme, a no rechazarme, a no odiarme, castigarme, maltratarme. Aquí, ¿sí? Como un ser humano. Y a partir de esta humanidad puedo contactar más profundamente con la humanidad de los demás. Porque entonces al aceptarme a mí, no tengo por qué temerle a los demás. Claro, hay que temerle a algunos, ¿verdad? O sea, no es que ya le vamos a tener confianza a todo el mundo, tampoco estoy abogando por ese tipo de cosas, ¿no? Sino simplemente a mantener el corazón abierto y a cuidarlo
cuando es necesario. O sea, cuando uno tiene el corazón abierto, también aprende a cuidarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, quería dar esta breve introducción a, a esta hermosa práctica, ¿sí? Que parte. Quise hacerlo desde llevarlos primero a la práctica del escaneo corporal para que contactaran, para que luego notaran las sensaciones, cómo estaban ahí y entraran en la medida de lo posible a contactar cercanamente, ay, ¿cómo estoy, no? Ya después de estar viendo desde el pie, desde el dedo gordo del pie, desde el dedo chiquito del pie, hasta acá, es el último pelito de la cabeza, y estar notando qué tipo de sensaciones están presentes, entonces abrir esto, ¿no? Abrir el espacio y decir, y contenerme a mí misma, ¿sí? Y a partir de esta contención, entonces yo salgo y encuentro a una amiga. Ahorita nada más hicimos esa parte donde yo voy y encuentro, tengo ese encuentro con una amiga, pero desde esta sensibilidad, desde esta vulnerabilidad, voy y me encuentro a mí misma. Y, y luego nos fuimos a todo el mundo. Nos faltan 2 estadios que veremos la próxima semana y es una persona que no conoces. O sea que si es a todos los seres, ¿qué pasa cuando encuentro una persona que no conozco? ¿Qué tanto puedo abrir mi corazón y ver nuestra humanidad compartida? Y luego a la persona con la que tenemos una dificultad, comúnmente conocida como el enemigo. Ahí ese es el reto. Además de que es en la primera etapa con una misma, hay un reto profundo, un reto significativo, cuando estamos con la persona que es nuestra enemiga, este, ese es el segundo reto significativo. Y desde una perspectiva psicodinámica, psicológica, por lo menos, el reto tiene que ver porque cuando yo odio a alguien es porque algo le proyecto, ¿no? Hay involucrados muchos aspectos de proyección a la otra persona, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en el otro hay algo de mí. Muy bien, pues yo eso es lo que quería compartir el día de hoy. Perdón, me pasé un poco, pero pues así está. Si quieren, les invito a que abran su micrófono para decir algunas últimas palabras o despedirnos simplemente.